Eh, Hoy vamos a seguir con el cielo y el infierno. Es el último testimonio de los espíritus de condición intermedia. Ya la semana que viene vamos a, vamos a estar ya con Jesús, con los espíritus en sufrimiento. Terminamos el mes con Jesús la semana que viene y con Rosa la, la última de noviembre. Y tuvimos la semana pasada a, a nuestra querida Sara con Eric y Stanislas. Y hoy vamos a ver la señora Ana Belleville. Pues Ana nos va a traer su testimonio a través de tres comunicaciones desde el plano espiritual en momentos distintos de su llegada al plano espiritual. Eh, Iré poniendo poco a poco el mensaje aquí para que vayamos leyendo juntos. Eh, este mensaje, aparte del mensaje de Ana, viene con un comentario de San Luis, porque en un determinado momento de la comunicación, Ana nos va a hablar de algo de una información que pone en común respecto del momento que ella tenía que desencarnar, y San Luis pone un mensaje para hacer una puntualización respecto de eso. Y ahí en el propio cielo y el infierno se ha incluido, aparte del mensaje de ella, esa aclaración de San Luis. En esta primera parte Ana hace un retrato de su vida, de una vida plena que disfrutó. Eh, Antes del mensaje de Ana, pues nos ponen un comentario haciendo referencia un poco a cómo fue la vida de Ana y una introducción un poco para que conozcamos a Ana antes de ver y analizar sus mensajes. Y nos dice que era una joven mujer fallecida a los 35 años después de una larga y cruel enfermedad, que era vivaz, espiritual, estaba dotada de una rara inteligencia, firme rectitud de juicio y eminentes cualidades morales, que era esposa y madre de familia abnegada y tenía además una integridad de carácter poco común, así como una fecundidad de recursos que nunca la tomaban desprevenidas en las circunstancias más críticas de la vida, sin guardar rencor hacia las personas de quienes podía tener quejas. Siempre estaba dispuesta a prestarles servicio. Estrechamente ligados a ella desde hacía largos años, tuvimos oportunidad de acompañar las distintas fases de su existencia, así como todas las peripecias de su final. Un accidente provocó la enfermedad que había de ocasionarle la muerte, después de obligarla a que permaneciera en cama durante 3 años, presa de los más atroces padecimientos que soportó hasta el último momento,
con un valor heroico, sin que su natural alegría la abandonase jamás. Creía firmemente en el alma y en la vida futura, pero poco se preocupaba de eso. Todos sus pensamientos estaban orientados hacia la vida presente, a la que tenía gran aprecio, si bien no temía la muerte y era indiferente a los goces materiales. Su vida era muy simple y sin sacrificio alguno prescindía de aquello que no podía obtener. Asimismo, tenía un sentimiento innato del bien y de lo bello, que sabía apreciar hasta en las cosas más insignificantes. Quería vivir, menos para ella que para sus hijos, pues sentía que les hacía falta. Eso era precisamente lo que motivaba su apego a la vida. Conocía el espiritismo, pero no lo había estudiado a fondo. Le interesaba, pero nunca pudo consolidar las ideas relativas al porvenir. Este era para ella una realidad, aunque no dejaba en su alma ninguna impresión profunda. El bien que hacía era el resultado de un impulso natural, espontáneo, pero no inspirado por la idea de las recompensas o de las penas futuras. Bueno, aquí nos va a hacer ese retrato, ¿no? De esta mujer, quien a pesar de vivir una vida corta y marcada por el sufrimiento físico, también nos destaca la profundidad moral, la fortaleza espiritual que tiene Ana y el amor incondicional que tiene por sus hijos, ¿no? Eh, Dice que esta mujer tan joven de 35 años, que era esposa y madre de familia, se enfrentó a esta larga enfermedad que la tuvo en cama durante 3 años y durante ese tiempo sus pensamientos no se centraban en su sufrimiento personal, sino en sus hijos y en el bienestar de ellos, ¿no? Porque si ella tenía 35 años, suponemos que sus hijos serían todavía también jóvenes y eso sería motivo de preocupación para ella, ¿no? Nos habla aquí de esa integridad de carácter poco común que tenía Ana, que ella conocía el espiritismo, creía en la vida futura, pero que se preocupaba poco de eso, que conocía el espiritismo, pero no lo había estudiado a fondo, que ella hacía el bien como resultado de un impulso natural de hacerlo, ¿no? Algo que nos hace pensar que aparte de que pues algo espontáneo, que es algo que ella ya tenía interiorizado en su espíritu. En- Nos siguen contando un poco esa historia de Anne, ¿no? Y nos dicen que hacía algún tiempo que su estado era desesperante, que el desenlace era inminente, circunstancia que ella misma no ignoraba, que cierto día, en ausencia de su marido, ella se sintió desfallecer y comprendió que había llegado la hora de su partido. La vista se le veló, la invadió la turbación y comenzó a experimentar todas las angustias de la separación. No obstante, lamentaba que fuera a morirse antes de que regresara su esposo. Hizo un esfuerzo supremo sobre sí misma y murmuró, no, no quiere morir. Sintió entonces que renacía su vida y recobró el pleno uso de sus facultades. Cuando el marido regresó, ella le dijo, iba a morir, pero he querido esperar a que estuvieras a mi lado, pues tengo que hacerte algunas recomendaciones. De ese modo, la lucha entre la vida y la muerte se prolongó por 3 meses, lapso que representó una dolorosa agonía.
Aquí en esta parte, ¿no? Nos cuentan que existió esa prolongación del sufrimiento de Ana, ¿no? Que ella, en un acto de voluntad y se apegó, se aferró a la vida y, y dijo que no quería morir y consiguió o volvió en sí y siguió viviendo por otros 3 meses más, pero que ese tiempo representó para ella una dolorosa agonía, ¿no? Eh, Ella se aferraba a la vida por esos hijos, ¿no? Y, y ahí es donde aparece ese fenómeno, esa pregunta, ¿no? Eh, de cómo es posible que eso hubiera ocurrido, pero vamos a seguir hablando de ello y más adelante vamos a volver a abordar esa, esa situación, ¿no? De si es posible que en los momentos finales de la vida, a través del poder de nuestra voluntad, podamos prolongar esa vida, ¿no? También nos trae esa reflexión, ¿no? Si, respecto de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de los apegos que pueden influir en nuestra vida, ¿no? Y llegar a pesar en nuestro espíritu en el momento de la partida, ¿no? Porque ahí lo que vemos es que Ana no temía, porque además lo dice, que Ana no temía la muerte en sí misma. Ella lo que temía era dejar a sus seres queridos en este momento tan crucial, ¿no? Que el apego que ella tenía a la vida terrestre eh, no era material, era esa agonía de la separación de sus hijos, ¿no? Aquí se hace la evocación al día siguiente de su muerte. La evocan y ella dice, mis buenos amigos, agradezco que os ocupéis de mí. Por lo demás, habéis sido para mí como buenos parientes. Regocijaos, pues, porque soy dichosa. Reconfortad a mi pobre esposo y velad por mis hijos. He ido junto a ellos inmediatamente después de que desencarné. Y la dicen, parece que vuestra turbación no ha sido prolongada, dado que respondéis con lucidez. Y ella contesta, amigos míos, he sufrido tanto, y bien sabéis que sufría con resignación. Pues bien, mi prueba ha concluido. No he de decirles que estoy completamente desprendida. Con todo no sufro más, lo que para mí representa un gran alivio. Os aseguro que ahora estoy radicalmente curada, aunque necesito todavía el aporte de vuestras plegarias a fin de que más tarde venga a colaborar con vosotros. Y la preguntan, ¿cuál pudo haber sido la causa de vuestros prolongados padecimientos? Y ella contesta, un pasado terrible, amigo mío. Y la preguntan si podéis revelarnos ese pasado. Y ella contesta, permitidme que me olvide un poco de él. Lo he pagado tan caro. Esta es la sucinta primera comunicación de Ana, donde todavía dice que no se termina de desprender, no está completamente desprendida del todo, ¿no? Eh, Dice el motivo
de sus prolongados padecimientos, pero tampoco quiere entrar en detalles porque en ese momento, aunque como ella misma dice, no ha sufrido una turbación muy larga, muy prolongada, sí, era muy pronto para ella para hablar de eso y dice que todavía era muy pronto para profundizar sobre ello, ¿no? Cuando Ana partió, ella deja ahí claro, ¿no? Que, que se regocijen, porque ella es dichosa, ¿no? Que experimentó ese alivio profundo que sentía de esos dolores físicos, ¿no? Y, y ese desprendimiento que inicialmente puede ser angustioso, luego se convierte en un proceso de liberación, ¿no? Y ella también agradece las plegarias tan importantes, ¿no? Tan reconfortantes para su espíritu. En esta segunda comunicación, un mes después de su muerte, esta es la más larga de las tres y es donde ella va a explicar más detenidamente y va a hablar más de todo lo que dejó entrever en, en la primera comunicación, ¿no? Y la preguntan, ahora que vuestro desprendimiento ya debe ser completo, que reconocéis mejor, nos agradaría mantener una conversación más explícita. ¿Podríais decirnos cuál ha sido la causa de vuestra extensa agonía? Habéis estado durante 3 meses entre la vida y la muerte. Y ella contesta, gracias, mis buenos amigos, por vuestro recuerdo y vuestras plegarias. Una vez más les agradece. Cuán saludables me han sido y cuánto han contribuido a mi desprendimiento. Todavía tengo necesidad de que me reconfortéis. Seguid rogando por mí. Vosotros comprendéis el valor de la oración. No son fórmulas banales las que pronunciáis, como las de tantos otros que no se dan cuenta del efecto que produce una buena plegaria. Aquí nos trae Ana el poder de la oración y el vínculo que representa entre los dos planos. También nos dice que una de las claves para su transformación fue esta oración, ¿no? Estas plegarias de estos amigos, ¿no? Que fueron ayudando a su alma a encontrar consuelo en estos primeros momentos de su, de su traslado al plano espiritual. La oración no beneficia solo a nosotros que estamos aquí, ¿no? En el plano físico, y eso lo sabemos, ¿no? Que también va a ser muy, muy beneficiosa a los desencarnados y sobre todo a los recién desencarnados en estos momentos en los que muchas veces están turbados o, o están en este momento de su desprendimiento, ¿no? Y Ana sigue hablando, ¿no? He sufrido mucho, pero mis padecimientos han sido ampliamente compensados, pues se me permite estar a menudo cerca de mis hijos queridos, a quienes he dejado con tanto pesar. Y aquí es cuando ya nos va a contar eh, el tema de sus padecimientos, ¿no? Dice, yo misma he prolongado mis padecimientos. El deseo ardiente de vivir por amor a mis hijos
hacía que me aferrase en cierto modo a la materia. Contrariamente a otros, me resistía y no quería abandonar mi pobre cuerpo, pese a que había sido para mí el instrumento de tantas torturas, y con el cual era imperioso cortar el vínculo. Esa ha sido la verdadera causa de mi prolongada agonía. Aquí eh, ella nos dice, ¿no?, que ella misma ha prolongado sus padecimientos con el deseo ardiente de vivir y que se aferró a la materia. Y dice, en cuanto a mi enfermedad y los padecimientos que soporté, eran una expiación del pasado, otra deuda que he pagado. Esto ya nos había dicho también en la primera comunicación, ¿no? Ana, en ese trocito de su comunicación al mes de haber desencarnado, nos trae esa declaración polémica, por así decirlo, que luego es la que San Luis nos va a aclarar, ¿no? Que respecto de su propia voluntad, respecto al prolongamiento de sus padecimientos y de poder seguir viviendo, ¿no? Y sigue, dice, ah, mis amigos, si os hubiese escuchado, cuán diferente sería mi vida actual, qué alivio hubiera podido experimentar en los últimos momentos y cuán fácil habría sido la separación si en lugar de oponerme a ella me hubiese dejado llevar con confianza en la voluntad de Dios por la corriente que me arrastraba. En cambio, en lugar de contemplar el porvenir que me aguardaba, apenas veía el presente que iba a dejar. Cuando vuelva a la tierra os garantizo que seré espírita. Qué ciencia inmensa. Asisto con regularidad a vuestras reuniones y escucho las enseñanzas que se os transmiten. Si os hubiera comprendido cuando estaba en la tierra, mis padecimientos habrían sido más leves, pero la ocasión no había llegado para mí. Hoy comprendo la bondad de Dios y su justicia, aunque no me encuentre suficientemente adelantada para despreocuparme de las cosas de la vida. Mis hijos, en especial, aún me atraen, y no para mimarlos, sino para velar por ellos y sugerirles el camino que el espiritismo traza en la actualidad. Así es, mis buenos amigos. Tengo aún graves preocupaciones, en particular aquella de la que depende el porvenir de mis hijos. Pues en este trocito ella sigue desarrollando lo que decía al principio, ¿no? Lo que nos contaban al principio, que ella conocía el espiritismo, pero que no lo aplicó en, en su vida, ¿no? Por eso dice que si los hubiera escuchado, su vida hubiera sido muy distinta, su regreso, su desprendimiento en el momento de partir al plano espiritual hubiera sido también distinto y, y que hubiera confiado más en la voluntad de Dios respecto sobre todo del porvenir de sus hijos, ¿no? Que era lo que la ataba a la materia. Y la preguntan, ¿podríais darnos algunas explicaciones acerca del pasado que deploráis? Y contesta, mis buenos amigos, estoy dispuesta a haceros una confesión. Había despreciado el sufrimiento ajeno. No tuve piedad del padecimiento de mi propia madre, a quien llamaba enferma imaginaria. Dado que ella no guardaba cama, yo suponía que no sufría y me burlaba de su dolor. Ya veis cómo castiga Dios. Ahí ella nos cuenta, ¿no?, esta lección que aprendió de su pasado y confiesa ese desprecio al sufrimiento ajeno que tenía, incluso con relación a su propia madre, ¿no?
que la llamaba enferma imaginaria. En esta última parte, esta ya es la- aquí ella termina esa comunicación al mes de su, de su muerte, y pasa a la última comunicación, que es cortita, a los 6 meses de su muerte, donde nos va a explicar la transformación que sufre su espíritu y esa evolución que ha tenido después de la muerte. Y nos dice, y la preguntan: ahora que ha transcurrido un tiempo suficientemente largo desde que habéis dejado vuestra envoltura terrenal, ¿quisierais describirnos vuestra situación y vuestras ocupaciones en el mundo de los espíritus? Y ella contesta: durante mi vida en la tierra, yo era lo que vulgarmente se llama una buena persona, pero por sobre todo apreciaba mi bienestar. Si bien era compasiva por naturaleza, es probable que no fuera capaz de hacer un sacrificio penoso para atenuar alguna desgracia. Hoy todo ha cambiado y aunque sea siempre la misma, el yo del pasado ha experimentado modificaciones. Gané con el cambio y observo que en el mundo de los invisibles no hay más categorías ni condiciones que las del mérito personal. Aquí, un pobre que fue caritativo y bueno está por encima del rico orgulloso que humillaba con su limosna. Velo especialmente por los que soportan las aflicciones de los tormentos familiares, por los que han perdido a sus seres queridos o su fortuna. Mi misión consiste en reanimarlos, consolarlos y hacerlo, y al hacerlo me siento feliz. En esta última comunicación, Ana dice que, claro, que ella era lo que se puede decir una buena persona. Al principio hemos visto cómo nos la describían como una persona eh, que era una rectitud moral muy grande, pues la describen como una buena persona, pero claro, ella aquí lo que dice es que eh, aunque fuera lo que se puede vulgarmente llamar una buena persona, eh, todavía su bienestar personal estaba por encima del de los demás. Y que, bueno, que aunque era compasiva, tampoco cree que fuera capaz de hacer un sacrificio muy grande para poder eh, dejar su bienestar por debajo del de los demás, ¿no? También nos cuenta de sus avances en el plano espiritual, que es algo que me venía a la cabeza cuando nos estaba haciendo la lectura Keila, ¿no? La lectura de inicio, ¿no? Que nos hablaba de eso, ¿no? De los errores del pasado y que había que trabajar hoy, que había que trabajar ahora y lo que nos recuerda aquí Ana, ¿no? Que hay que trabajar en ambos planos, ¿no? Que tenemos que trabajar allí, aprendemos, avanzamos mucho allí, pero que también es necesario que avancemos aquí. Y eso nos lo ha dicho en la comunicación anterior, ¿no? Que se hubiera puesto en práctica todo lo que sabía respecto del espiritismo, que hubiera tenido un final, incluso un durante muy distinto, ¿no? En su vida. Se ve ese avance allí, ¿no? En los meses posteriores a la muerte de Ana, en estas comunicaciones que van en tres momentos distintos, ¿no? Eh, esa transformación profunda que ella experimenta, eh, el cambio
en su visión de la vida, de la muerte, eh, la forma de comprender el sufrimiento en la tierra y que no había sido en vano, ¿no? Y que era una parte integral y grande de ese proceso de evolución, ¿no? Y nos enseña que ese progreso, esa transformación del espíritu es un proceso gradual, que eso lo sabemos, ¿no? Pero que poco a poco vamos pudiendo avanzar en la evolución espiritual y que es una tarea que nunca termina, ¿no? Como, como nos decía Rosa ayer, ¿no? En el Evangelio de ayer, ¿no? No puedo imaginar que Jesús nos siga avanzando, ¿no? Nos siga estudiando, nos siga queriendo aprender y avanzar, ¿no? Aquí es cuando aparece esta cuestión, ¿no? A la que decía, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Si puede una persona mediante la fuerza de su voluntad retardar el momento en que el alma se separa del cuerpo. Y ahí es donde viene la respuesta de San Luis. Nos dice San Luis, si esa pregunta fuera resuelta afirmativamente sin restricciones, podría dar lugar a falsas consecuencias. Por cierto, en determinadas condiciones, un espíritu encarnado puede prolongar su existencia corporal a fin de completar instrucciones indispensables o al menos a las que considera tales, o al menos las que considera tales, aquí nos puntualiza, ¿no? Eso se le puede permitir, como en el caso que analizamos, al igual que en muchos otros ejemplos. De cualquier modo, la prolongación de la vida no deja de ser breve, pues no le está permitido al hombre trastornar el orden de las leyes naturales ni provocar un retorno real a la vida cuando ésta ha llegado a su término. Se trata apenas de una prórroga momentánea. Entre tanto, dado que el hecho es posible, no debe inferirse de ahí que sea general, ni suponer que dependa de cada uno de ese modo de circunstancia. Como prueba para el espíritu, tiene a los efectos de que éste concluya una misión, los órganos desgastados pueden recibir un suplemento de fluido vital que les permita prolongar durante algunos instantes la manifestación material del pensamiento. Los casos como este son excepciones y no la regla, nos advierte San Luis. Tampoco se debe ver en ese hecho una derogación de Dios a la inmutabilidad de sus propias leyes, sino apenas una consecuencia del libre albedrío del alma humana, que en sus últimos instantes tiene conciencia de la misión que se le ha asignado y que deberá cumplir antes de su desprendimiento, a pesar de lo inmediato de la muerte. A veces también puede tratarse de una especie de castigo impuesto al espíritu que duda del porvenir, pues debido a su prolongación de la vitalidad, deberá sufrir forzosamente. Este es esta es la aclaración que que nos deja San Luis, ¿no? Respecto a esta pregunta, ¿no? Y sigue más adelante eh, en el cielo y el infierno, eh, nos siguen hablando del tema, ¿no? Y nos dicen que también podría sorprender la rapidez con que se desprendió este espíritu, si se toma en cuenta su apego a la vida corporal. Sin embargo, debemos considerar que ese apego no tenía nada de sensual ni material, incluso tenía un lado moral, dado que estaba motivado por necesidades de sus hijos que todavía eran pequeños. Aquí nos lo aclaran. Además, se trata de un espíritu adelantado en inteligencia y en moralidad.
Con un grado más podría estar ubicado en la clase de los espíritus felices. Por lo tanto, en los lazos perespirituales no existía la resistencia que resulta de la identificación con la materia. Se puede decir que la vida debilitada por la larga enfermedad estaba apenas pendiente de unos hilos y que esos hilos eran los que el espíritu quería impedir que se rompiesen. No obstante, su resistencia fue castigada con la prolongación de los padecimientos inherentes a la naturaleza misma de la enfermedad y no con la dificultad del desprendimiento. Por eso, después de la liberación, la turbación fue breve. Aquí nos aclara el por qué, ¿no? La turbación fue breve, el desprendimiento también, ¿no? Porque ese apego, como habíamos visto, eh, no era, no tenía nada de sensual ni de material, incluso tenía el lado moral, que era atender esas necesidades de sus hijos, ¿no? Y nos siguen diciendo, un hecho igualmente importante deriva de esta vocación, así como de la mayor parte de las que se hicieron en épocas diversas, más o menos distantes de la muerte. Se trata de una transformación gradual de las ideas del espíritu, cuyo progreso es posible observar y que se traduce no a través de mejores sentimientos, sino mediante una apreciación más equilibrada de las cosas. El progreso del alma en la vida espiritual es, por lo tanto, un hecho demostrado por la experiencia. La vida corporal es la puesta en práctica de ese progreso, es la prueba de las resoluciones del alma, así como el crisol en el que ésta se depura. Dado que el alma progresa después de la muerte, su destino no está fijado irrevocablemente, pues esa fijación definitiva del destino es, como hemos dicho en otra parte de este libro, la negación del progreso. Así pues, como las dos cosas no pueden existir simultáneamente, queda la que tiene a su favor la sanción de los hechos y de la razón. Pues en esta última parte nos siguen hablando de eso, ¿no? Del progreso que se experimenta en la vida espiritual, eh, advirtiéndonos que el regreso a la vida corporal es la puesta en práctica de ese progreso, ¿no? Porque ahí cuando volvemos a la vida corporal operan varias leyes divinas, entre ellas la del olvido, que es la que nos va a realmente hacer poner en práctica ese progreso, esas resoluciones del alma, ¿no? Estos avances que hemos experimentado, a ver si han sido realmente eh, verdaderos y si realmente se han integrado en nuestro espíritu, ¿no? Como hemos visto, esta comunicación nos trae muchos temas de los que hablar, ¿no? Eh, nos, nos, nos trae muchas reflexiones que traer, ¿no? Pero yo creo que la principal es la que nos ha traído esa pregunta que nos ha traído San Luis, ¿no? Esa prolongación del sufrimiento en ese acto de voluntad y de apego, ¿no? Aunque ella nos habla del alivio en el desprendimiento, nos habla de las lecciones que, que tuvo del pasado, nos habla de que fueron el coste del desprecio al sufrimiento ajeno, ¿no? Nos habla de su proceso de sanación como espíritu, nos habla del poder de la oración como el vínculo entre los dos mundos. Eh, nos va narrando muchas cosas a lo largo de sus comunicaciones. Yo he centrado,
para no prolongar mucho la clase, porque la propia comunicación ya era larga, ¿no? Más más los comentarios, más la respuesta de San Luis respecto de esta pregunta, ¿no? Ya eran largas, así que yo me centré en eso, ¿no? En esa pregunta que nos trajo aquí San Luis, ¿no? ¿Puede una persona mediante la fuerza de su voluntad retardar el momento en que el alma se separa del cuerpo, ¿no? Aunque no... aunque no he encontrado, a lo mejor lo he buscado, pero no lo he encontrado, hablando explícitamente de este caso, ¿no? He encontrado en la codificación algunos temas que nos hablan de ese aporte que nos hablaba San Luis de fluido vital y que permite, eh, y que permite prolongar eh, el estado el, que permite prolongar la vida durante algún tiempo, ¿no? Esta primera referencia que he encontrado ha sido en la Génesis, en el capítulo 14, en la parte de los fluidos, donde en el epígrafe donde dice la explicación de algunos fenómenos considerados sobrenaturales. Y nos trae la Génesis en el ítem 30, nos dice, en ciertos estados patológicos en el que el espíritu ha abandonado el cuerpo y el perispíritu solo está unido a él por medio de algunos puntos, como nos decía, ¿no? Estos hilos que nos hablaba la comunicación. El cuerpo presenta todas las apariencias de la muerte, de modo que se enuncia una gran verdad cuando se dice, en estos casos, la vida pende de un hilo. Ese estado puede durar más o menos tiempo e incluso ciertas partes del cuerpo pueden entrar en descomposición a pesar de que la vida no se ha extinguido definitivamente. Mientras no sea cortado el último hilo, el espíritu puede, ya sea por la acción energética de su propia voluntad o por un influjo fluídico extraño, igualmente poderoso, ser llamado de vuelta al cuerpo. Aquí nos habla, ¿no? Que puede ser o bien por una acción energética de su propia voluntad o bien por el influjo fluídico extraño, pero que igualmente poderoso. Así se explican ciertos casos en los que la vida se prolonga contra todas las probabilidades, así como también algunas supuestas resurrecciones. Es una planta que vuelve a brotar, como a veces sucede, de una única fibra de la raíz. Pero cuando las últimas moléculas del cuerpo fluídico ya se han separado del cuerpo carnal, o cuando este último llegó a un estado irreparable de degradación, el regreso a la vida es imposible. Y también nos trae esos conceptos que vimos ayer en el Evangelio, ¿no? De la diferencia entre reencarnación, resurrección, y que es imposible devolver la vida a, a un cuerpo que ya está degradado, ¿no? Pero sí es posible cuando todavía está unido a través de la acción fluídica o bien propia o bien externa, prolongar a través de esa acción energética un poco más la vida. Pero como nos decía San Luis en estas explicaciones, ¿no? Eso va a ser breve porque estaríamos alterando eh, las leyes divinas, ¿no? Otra, otra referencia que he encontrado ha sido en el libro de los espíritus. En el libro segundo, Mundo de los Espíritus, Emancipación del Alma, aquí nos va a hablar están hablando del letargo, de la catalepsia y de las muertes aparentes. Y nos dice, por medio de cuidados prestados a tiempo, se pueden reanudar los lazos que están a punto de romperse y volver a la vida a un ser que moriría definitivamente por falta de auxilios. Y contestan, sin duda que sí, y cada día tenéis la prueba de ello. Con frecuencia el magnetismo
Es en este caso un poderoso remedio porque restituye al cuerpo el fluido vital que le faltaba y que no era suficiente para mantener el funcionamiento de los órganos. En esta misma pregunta, más adelante, eh, va a explicar cómo funciona esa acción fluídica en el caso del letargo y de la catalepsia, pero nosotros estamos hablando en especial de estos lazos que están a punto de romperse y que pueden hacer que una persona pueda volver a la vida, por decirlo vulgarmente, ¿no? Eh, ahí he traído esta ilustración, que es un trozo o un pantallazo, ¿no? de la película de los mensajeros, donde en este caso eh, le están dando a este espíritu ese aporte energético debido al apego excesivo de su mujer, que no se retira de su lado y está haciendo está reteniendo el espíritu, ¿no? Y ellos dan ese aporte. Este señor va a tener esa mejoría que tiene varios nombres, ¿no? La visita de la salud, o como queramos llamar, la mujer se tranquiliza y es cuando ya van a proceder a desprenderle durante la noche, cuando la mujer ya está más tranquila y no está así, teniendo esa acción de retención del espíritu del marido, ¿no? En este caso esa mejoría es para estas horas, pero como hemos visto en el caso de Ana, el caso de ella pues duró 3 meses. 3 meses que ella misma se condenó a seguir ahí, ¿no? Yo traigo, casi he comido todo el tiempo. Yo traigo aquí unas preguntas, ¿no? Para que hagamos una reflexión, ¿no? Y sobre todo a los compañeros que puedan tener más información respecto de ese tema, ¿no? Que yo he encontrado solamente estas referencias, ¿no? Y lo que traigo aquí para la reflexión es, ¿qué nos retiene en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos impediría abandonar este mundo, ¿no? Que reflexionáramos y si, como dice Ana, ¿no? Y si merecería la pena no confiar en Dios y retenernos aquí, ¿no? Si somos conscientes del sufrimiento de los demás y si practicamos la empatía y la compasión o nos dejamos llevar por la indiferencia. Y cómo nos relacionamos con el sufrimiento y el dolor, ¿no? Si os parece, muchas gracias.